Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 3. Primero voy a abrir, estaba buscando un dibujo, ¿para dónde se habrá? Ya, voy a abrir el archivo general. Partir aquí. A ver, yo recuerdo hace tiempo tenía un dibujo sobre una parte, pero esto no es. Ya, vamos a ver el tema de la semana 3, que es filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? Y el Perú. ¿Cuándo se dice que empieza la filosofía en el Perú? Y si aquí hay un pensamiento en líneas generales que es auténtico, es original, por ahí en las preguntas un sinónimo ponen, ¿no? Singular, único. Bueno, singular, único, original, auténtico vienen a ser sinónimos para el caso. Ya, entonces, cuando se habla sobre filosofía en Latinoamérica, todo gira en torno básicamente a dos problemas, ¿no? A dos problemas, ¿ya? A dos asuntos generales. El primer asunto es cuándo empieza, cuándo se inicia, cuándo comienza la filosofía aquí en Latinoamérica. Bueno, hay dos posiciones. Una gran minoría sostiene que ya antes de que vinieran los españoles había una filosofía aquí. Ahí el argumento básico es que todo ser humano, de una manera o de otra, razona, argumenta, ¿no? La razón es inherente al ser humano. Visto así, lo que se practicaba en el mundo precolombino, ¿no? O sea, antes de la conquista, vendría a ser una suerte de filosofía, ¿no? Filosofía originaria, si se quiere, ¿no? Pero esa es una minoría, ¿ya? Una minoría sostiene eso, ¿no? Lo que sí plantea la gran mayoría es que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, con los españoles propiamente llegan los religiosos, ¿no? En realidad llegan una serie de órdenes religiosas, ¿no? Dominicos, franciscanos, los jesuitas, etcétera, ya, etcétera, ¿no? Bueno, naturalmente la clase que más sobresale ahí es la orden de los jesuitas, o llamada también Compañía de Jesús, ¿no? Compañía de Jesús. Y el pensamiento que va a arribar con los religiosos va a ser naturalmente el pensamiento escolástico, ¿no? Escolástico. Pero es una escolástica bastante conservadora, ya que se trata de la escolástica española, ¿no? La escolástica española tiene ciertas peculiaridades respecto de la escolástica que se difundía por toda Europa en general. Ahora, los jesuitas van a mantener vivo ese afán escolástico. Cuando la escolástica se constituye como corriente, ¿no? A partir del siglo XII en Europa, ¿no? Ya habíamos hablado un tanto de lo que había pasado hasta antes de la Edad Media. Bueno, antes del siglo V ya se va formando un pensamiento teológico sobre la base de los padres de la Iglesia, en esa primera parte que se va a llamar patrística, ¿no? Patrística, que se basa en el asunto de la fe, en conceptos por ahí platónicos y por ahí también em, son los creadores del pensamiento religioso, de la teología. Eso es lo que heredan los escolásticos para el siglo XII. Heredan una teología, el asunto de la fe también lo van a heredar, pero los escolásticos van a valorar más
a Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Y el asunto de la razón va a estar al lado de la fe. Bueno, esa va a ser una característica general, ¿no? Poner la razón al lado de la fe. Yo por fe puedo llegar a conocer a Dios, creo para conocer, decía el padre de la iglesia, San Agustín, ¿no? Lo que se viene a llamar argumento noológico, ¿no? El asunto de la fe para llegar a Dios. No solamente para llegar a Dios en el caso de San Agustín, sino también para conocer la naturaleza, la creación. Decía, creo para conocer, ¿no? Para conocer. Creo para conocer. Creo para conocer, decía San Agustín. En cambio, los escolásticos van a poner, en líneas generales, la escolástica europea, ¿no? Ponen el tema de la razón al lado de la fe. Esto es que por la razón también se llega a conocer a Dios. Esto es que la razón no se opone a Dios. Y la razón es parte del alma humana, parte del alma racional, ¿no? Parte del alma racional. Es parte del alma racional, la razón, ¿no? Y ahí están las vías para llegar a Dios usando la razón de Santo Tomás, ¿no? Una de las vías, bueno, la vía del movimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa puede explicar el hecho de que el universo esté en constante movimiento? Ha debido tener un punto de partida, un inicio, un inicio. Y antes de ese inicio no había el movimiento. Y ahí postula a Dios, ¿no? La razón te postula a Dios como primer motor, el que genera todo el movimiento del universo. Bueno, eso es lo que argumenta en lo que viene a llamarse la vía del movimiento, ¿no? Es una de las vías razonadas de Santo Tomás de Aquino. Ya, sin embargo, la escolástica que llega aquí es bastante conservadora, ¿no? Todavía en la escolástica española, como se va a comentar luego, la fe está encima de la razón. Pero eso solamente va a pasar no es que se niegue la importancia del papel de la razón, sino que más importante todavía para los españoles sigue siendo el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe. Entonces, llegan aquí los religiosos, ¿no? Llegan las órdenes, llegan los jesuitas van a ser los encargados de la educación, ¿no? El asunto de la educación, cultivar la razón. Ya, ese va a ser el asunto de los jesuitas. Van a hacer escuelas, ¿no? Escuelas por ahí rurales, ¿no? Y escuelas ahí por ahí, ¿no? Para gente de la colonia. Y también universidades van a hacer cuando llegan aquí, en el siglo XVI, ¿no? A partir del siglo XVI. Ahora, ese pensamiento escolástico, que es bastante conservador, se va a prolongar durante 3 siglos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? La primera mitad del siglo XVIII. Esa va a ser eh, lo que hay ahí. Bueno, lo que hay ahí es la autoridad del rey y el pensamiento religioso, ¿no? La iglesia. Van a ser los dos emblemas de lo que va a llamarse más adelante conservadurismo. Conservadurismo, símbolos de lo conservador, la iglesia y el autoritarismo del rey. Esas dos cosas, ¿no? De presencia a lo largo de 3 siglos, ¿no? Van a constituir una base para que gran parte de las sociedades de los países en Latinoamérica en general, ¿ah? Unos más que otros, tengan una gran parte conservadora, pues. Incluso México más que Perú todavía, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es lo que va a pasar. Los jesuitas entonces se van a encargar del papel educativo con la llegada de los españoles. Pero van a ser expulsados en el siglo XVIII. Ya por motivos, bueno, vamos a comentarlo más adelante, vamos a hablar algo más de los jesuitas. Entonces, una gran parte, una gran mayoría sostiene que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, con la llegada de los religiosos, del pensamiento religioso conservador español, de la escolástica española. Y el segundo problema es si el pensamiento latinoamericano, ¿no? El pensamiento que se desarrolló aquí en Latinoamérica, el Perú incluido naturalmente, es original
o no es original. Es auténtico, es único, es singular respecto del pensamiento europeo o respecto de cualquier tipo de pensamiento, ¿no? En la India también hubo algo de pensamiento, pero un tanto distinto, ¿no?, al occidental. ¿Ya? Entonces, ahí también dos tesis, ¿no? Dos tesis que luego vamos a ampliar un poco más, ¿no? La primera tesis, ¿no?, sostiene o difunde la idea de que sí ha habido sí hay, ¿no? Sí hay propiamente, sí existe en Latinoamérica, más o menos ya siglo XX, incluso un poco antes, o antes incluso, un pensamiento original propio, una filosofía propia, en el sentido de que es original, en el sentido de que es original. Bueno, aquí el argumento es que el latinoamericano reflexiona sobre su propia realidad, sobre su propia realidad. Es por eso que ya hace un pensamiento original. Es la tesis de Sea, Leopoldo Sea, que se va a comentar un poco más luego. Y la otra tesis, ¿no?, que sostiene que no existe una filosofía auténtica, que básicamente nosotros imitamos, ¿no?, el pensamiento europeo, o sea, no somos originales, es la tesis de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Augusto Salazar Bondi. Y esto ocurre básicamente porque los europeos nos dominan culturalmente. Hay una suerte de dominación cultural, en principio, ¿no? Claro, parte de esa dominación cultural es la filosofía que se nos impone, dice, ¿no? Primero aparece una corriente filosófica en Europa y luego aquí se imita, ¿no? Eso es lo que básicamente sostiene. Bueno, vamos a ampliar ahí también luego. Ya, entonces, eso es respecto de los dos problemas, ¿no? Vamos a ver entonces lo que viene a considerarse el primer problema, el problema de cuándo empieza propiamente, ¿no? ¿Cuándo empieza la filosofía aquí? ¿Ya? ¿Cuándo empieza la filosofía aquí en Latinoamérica? Bueno, como estábamos comentando, la filosofía empieza en Latinoamérica. Esto se ha reducido. Voy a hacer una captura porque un ratito. La filosofía empieza en Latinoamérica con la llegada de los españoles, ¿no? Con la llegada de los españoles. Con ellos llega el pensamiento religioso español, que es un pensamiento muy conservador, dijimos, ¿no? Muy conservador. Pero entonces, ¿qué cosa había antes de la llegada de los españoles? Bueno, lo que se sostiene aquí en esta parte es que antes había una suerte de prefilosofía, una suerte de pensamiento prefilosófico. Entonces, los que sostienen que la filosofía empieza con los españoles, también sostienen que lo que hubo antes era una suerte de prefilosofía. Ahora, ¿cómo era esa prefilosofía, ese pensamiento prefilosófico? Em, Había una cosmovisión, una visión del universo, ¿no? Cómo se ha formado el universo, cómo ocurren los sucesos naturales en el universo, los fenómenos, los llamados fenómenos naturales. Para todo eso se plantea una cosmovisión, ¿no? Todo se explica en función de mitos, pues, de relatos míticos, ¿ya? De relatos míticos. Eh, Eso por un lado, ¿no? Por un lado, ¿no? Los mitos explicando la realidad acerca del universo, acerca de la naturaleza, en el mundo precolombino. Pero lo más llamativo probablemente sea el hecho de que había un pensamiento técnico, un pensamiento técnico. Esto es que los precolombinos tenían conocimientos acerca de la naturaleza, de aspectos de la naturaleza, y por lo tanto controlaban aspectos de ella. Por ahí se cita, por ejemplo, el caso de los vegetales, ¿no? Muchos vegetales fueron domesticados,
domesticado. Se conocía el comportamiento de los vegetales, bueno, fue un conocimiento aprendido a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de la papa, del tubérculo, se asume que las variedades que se conocen son producto de cruzas genéticas, ¿no? Lo que llamaríamos cruzas genéticas. eh, y que antes la papa no era pues comestible, ¿no? Y su fruto tampoco era tal y como lo conocemos hoy, ¿no? No era así, ¿no? Ha habido manipulación ahí, ¿no? Al cruzar, ¿no? Al cruzar las variedades y poco a poco se ha desaparecido ese elemento de algo no comestible, ¿no? Que era en origen la papa. Algo todavía hay de esos rasgos de toxicidad en la papa cuando se expone esta al sol. Cuando se expone al sol, no sé si las sustancias son de las solanáceas, pero el asunto es que cuando se pone al sol se pone verde, ¿no? Unas variedades de papa más que otras, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, no es comestible, ¿no? No es comestible, ¿ya? Tiene cierta toxicidad, no digo que vaya a matar, pero sí que genere rechazo por parte del cuerpo, ¿no? En lo que sí hay toxicidad, por ejemplo, que sí ha matado gente, es lo que llaman la yuca amarga, ¿no? Que no se recomienda comer, ¿no? Pero que sin embargo se han dado casos, ¿no? Me parece que en Venezuela, ¿no? De tubérculo, ¿no? Esta raíz que es originaria, pues, de las selvas, y han matado gente, pues, ¿no? Es que esto tiene literalmente un grado tóxico alto, ¿no? Ya, tóxico alto. Es lo que se consume más, lo que se consume en realidad, lo que sí es posible consumirse es la yuca dulce, ¿no? Ya, este tipo de conocimientos son los que manejaban en el mundo precolombino, por un lado, pero también hay lo que se suele llamar eh, la canalización de agua, ¿no? De agua. Ah, los precolombinos, sobre todo los incas, ¿no? Asimilando el legado de otras culturas probablemente, habían llegado a canalizar agua para irrigación de cultivos, ¿no? Muchos de esos mecanismos, ¿no? Que son propiamente de lo que vendría a ser ingeniería, pues, ¿no? No se pueden comprender bien hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. No se pueden reproducir bien, ¿ya? Entonces podían irrigar zonas que por ahí podría pensarse impensables, ¿ya? Zonas de cultivo creados por los em, pre-incas, ¿no? En este caso, los incas eran los que más dominaban la técnica, pero bueno, canalizar agua, canalizar agua. Ahora, en Centroamérica, tenían una especie de lo que llaman sistema de drenaje, ¿no? En la gran ciudad, para que no se contaminara, que algunos lo comparan con el acueducto de Roma, que había en Roma en el siglo I, en la Roma de Nerón, ¿ya? Y se compara con eso, ¿no? También está el hecho de que conocían cuándo iba a ocurrir un eclipse en Centroamérica, podían predecir los eclipses, tenían conocimiento de ello, de ese aspecto de la naturaleza. Ya, entonces todo eso pertenece a lo que es pensamiento técnico, pues, pensamiento técnico. Otros argumentan todavía, ¿no? Algún tipo de pensamiento social o para organizar la sociedad también, ¿no? Pero sobre todo lo más llamativo por ahí es el pensamiento técnico, ¿no? El alto grado de desarrollo técnico, o sea, conocer algo de la naturaleza y usarlo para beneficio, ¿ya? Esto es lo que se considera propiamente prefilosofía, ¿no? Prefilosofía. Mm, ya, entonces la filosofía empieza propiamente recién desde la llegada de los españoles, ¿no? Desde la llegada de los españoles. Hay una característica que siempre suelen citar. em, Hubo la necesidad de conocer, ¿no? Comprender el nuevo mundo, ¿no? Claro, y la ciencia de la época lo que hacía era indagar precisamente en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está el libro Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? En Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta, ¿no? De José de Acosta, en Historia Natural y Moral de las Indias, se habla sobre las riquezas
¿no? De todo tipo, minerales, plantas, animales que hay en esta parte del mundo, del nuevo mundo, ¿no? Pero también cómo es que era la vida antes de la llegada de los españoles, cómo se comportaban las sociedades antes de la llegada de los españoles. Poder comprender un tanto por ahí de repente para evangelizar o para poder tratar a los que vivían aquí, ¿no? Para poder tratar a los que llegaban aquí. Ya, conocer el nuevo mundo, ¿no? ¿Cómo es? Ya. Y naturalmente ahí está, ¿no? La fundación de universidades, de universidades. Bueno, es lo que hacía, pues, la escolástica, ¿no? Era una orientación propiamente de los escolásticos a hacer escuelas, centros básicos y centros superiores de estudio, ¿no? Por el asunto de la razón. Se enseña filosofía, básicamente es el pensamiento de Santo Tomás, de Aquino, de Aristóteles sobre todo. Teología, por ahí derecho religioso. Ya, eso es lo que se enseña, ¿no? En un inicio, ¿no? Era lo básico. Ya, entonces la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? En este primer problema, ¿no? Entonces, asumiendo que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, em, asumiendo eso, entonces podemos hablar recién de etapas, considerando que la primera etapa es el llamado periodo escolástico, ¿no? Entonces ahí recién se habla de etapas en el desarrollo de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? De etapas. No, de una etapa, bueno, de periodos ya, periodos, ¿no? De periodos. El primer periodo naturalmente es el periodo escolástico, ¿no? Que ya hemos dicho que tuvo presencia a lo largo de 3 siglos, ¿no? Más o menos siglo XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII, ¿ya? Del siglo XVIII. Em, Ahora, ¿cómo es o cómo fue este periodo escolástico? Bueno, ya hemos dicho que era una escolástica muy conservadora, ¿no? Muy conservadora. Era una escolástica, bueno, es la escolástica española, pues. En este caso, en la escolástica española, todavía la fe, la palabra revelada o la revelación y la autoridad de la iglesia estaban por encima de la razón, de la ciencia, de la filosofía. Ya, eso es, ¿no? Entonces, para ellos todavía la fe estaba encima de la razón, en la escolástica española, ¿no? No solamente la fe, la palabra revelada y la autoridad de la iglesia también, naturalmente, ¿no? Entonces pasaba el hecho de que la iglesia supervisaba todo lo que se podía pensar, lo que se podía considerar ciencia, lo que se podía considerar literatura. Entonces, por ejemplo, en el caso del libro que citamos, Historia Natural y Moral de las Indias, que es un libro de ciencia de la época, tuvo que estar primero bajo los ojos de la Inquisición, ¿no? La Inquisición era el que revisaba los textos, pues, ¿no? Cualquier tipo de texto, no solamente de ciencia, sino de literatura o de otra índole, ¿no? Aparte que supervisaba también lo que se pensaba en el momento. Entonces, los de la Inquisición revisaban, ¿no? Si el libro se podía publicar, le ponían el sello de nada se opone, nihil obstat, ¿no? Nihil obstat, y se publicaba. En caso contrario, se prohibía, caía en el índice, ¿no? En el índice de los libros prohibidos, ¿no? Como pasó, ya se comentó con el Lazarillo de Tormes. El autor lo publicó de manera anónima en 3 lugares distintos, ¿no? Entonces ya no se podía rastrear. Ya entonces pasaba eso. Todavía había la supervisión, la férula, la autoridad de la iglesia, de la fe sobre todo, sobre la razón, sobre la ciencia, supervisando todo lo que se podía publicar o pensar, ¿no? Ya.
Eso por un lado. Y eso es básicamente porque la escolástica, como dijimos, española era conservadora. Eso por un lado. Ahora, gran parte o casi todo el pensamiento de la época, o gran parte de este pensamiento, sobre todo en los primeros 100 años, 150 años, ¿no? Estaba orientado a la justificación de la conquista, justificar la conquista, darle el visto bueno a la conquista, ¿no? No, si era muy violenta la guerra, ¿no? Llegaba a oídos del rey, bueno, es lo adecuado ya. Y aparecen dos problemas básicos, pues, ¿no? Ambos circunscritos, como ya hemos dicho, a la justificación de la conquista, ¿no? De la conquista. La guerra justa, ¿no? En el asunto de la guerra justa y la humanidad del indígena en realidad son temas muy afines asociados, ¿no? Se buscó justificar la explotación del indígena y la guerra justa, pues, ligándolos un tanto al asunto de la fe, de la difusión de la palabra, ¿no? De la Biblia, etcétera. Ya, era la única manera, se decía. Ya, eso en líneas generales, ¿no? Sobre el asunto de la guerra, ¿no? La guerra que fue muy, muy violenta, bueno. Ahora, respecto de la humanidad del indígena, todavía el asunto es más agudo, ¿no? Porque aquí se invocaba el argumento, bueno, Aristóteles en concreto decía, ¿no? Como ya hemos visto antes, existen tres tipos de alma, ¿no? Bueno, en este mundo hay sustancias, ¿no? Con los sentidos, con los ojos vemos sustancias, ¿no? El árbol, la puerta, la persona es una sustancia. En el caso de los seres vivos, dijimos, la materia es el cuerpo, ¿no? Y la forma, la parte formal de los seres vivos es el alma. Ahora, ¿qué alma le correspondía al indígena? Al indígena. Según un sector, ¿no? De los que justificaban la violencia de la guerra, ¿no? Y de la explotación también, decían que el indígena em, no tiene alma humana, pues, ¿no? No tiene, en seres vivos hay tres tipos de alma, ¿no? Alma humano racional, alma sensitiva y el alma vegetativa, ¿no? Simplemente decían que no tiene alma humana. Y otro sector decía que sí tiene alma humana, que no se le debe explotar. Ahora, hubo una famosa discusión, ¿no? Una famosa disputa en Valladolid, ¿no? En Valladolid. Por eso le llaman disputa de Valladolid, ¿no? Topónimo español, ¿no? Valladolid, entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas defendía la humanidad del indígena. Para Bartolomé de las Casas, el indígena, el nativo, eh, tiene alma humana, tiene alma racional, ya que él sostiene, ¿no? Muchos indígenas no solamente pueden aprender el castellano, el latín, sino también la fe. No se les debería maltratar, decía, ¿no? ¿Ya? Y en el lado opuesto estaba naturalmente Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda, en esta famosa disputa de Valladolid. Para Ginés de Sepúlveda, y él invocaba los textos que había en la época, ¿no? Como Historia Natural y Moral de las Indias y otros más, ¿no? En el que se relataba cómo vivían los precolombinos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de los sacrificios humanos, ¿ya? El aspecto de los sacrificios humanos, ¿no? Em, Decían, viven de manera bárbara, ¿no? Llegan a hacer sacrificios humanos. Eso es lo que decía Ginés de Sepúlveda, ¿no? Era parte de su argumentación, ¿no? Parte de su argumentación. En realidad, ese asunto de los sacrificios humanos está bastante arraigado, ya, algún antropólogo, ¿no? Sociólogo debe saber más sobre el tema. Es una práctica muy arraigada en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo antiguo. No solamente acá, ¿no? En cualquier parte del mundo ha habido algo de eso, ¿no? Y algo de eso, ¿no? En Medio Oriente, no sé, los cananeos, ¿no? Por ejemplo, hacían. Y algo de eso también por ahí se invoca, ¿no? Cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo, ¿no? Ya,
algo hay sobre ese correlato, ¿no? Que finalmente no lo hace, ¿no? Actualmente, aquí en el Perú todavía hay la leyenda rural, ¿no? Ahora que estaba hace un rato, hace un tiempo en la sierra, de hacer sacrificios a la tierra cuando se hace una obra, ¿no? Enterrar a una persona y, ¿no? Matarla, ponerla ahí, ¿no? Cuando se hace un puente, dice. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Es parte de la leyenda rural que hay, pues. Ya, entonces, esa era la argumentación de Sepúlveda, ¿no? La vida de los precolombinos era bárbara, ¿ya? Muy bárbara era, ¿ya? No se les debería dar un trato así como se hace con las personas. Y ahí sí es la famosa disputa de Valladolid. Ahora, en esta etapa, personajes, no sé, pues está eh, Pedro Peralta Barnuevo, se cita, ¿no? Llamado Doctor Océano, si mal no recuerdo, fue un rector de San Marcos. Está naturalmente también Juan Espinosa Medrano, un indígena, ¿no? Que sabía matemáticas, lógica, latín, ¿no? Me parece. Era una persona culta. Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿No? Ahora, ¿cuál era el trasfondo social de justificar a la explotación de la conquista? Cuando los españoles llegan al Perú, lo que primero se establece es el sistema de encomiendas, ¿no? Las encomiendas, ¿no? Los encomenderos, bueno, los encomendadores eran los encargados de administrar las encomiendas. ¿Ya? Una encomienda era un territorio, una porción de territorio, ¿no? La más rica se los llevaron los pizarristas, pues, ¿no? La parte sur donde están las minas, ¿no? Ya. Eh, esa porción de territorio que tenía un encomendador, un encomendero, ¿no? Es como cuál será o los dos eran términos adecuados. Bueno, el asunto es que tenía la misión de, claro, hacer trabajar a los nativos, pero también protegerlos, darles alimentación, pero sobre todo educación, y educación sobre todo en la fe, ¿no? Eso es lo que debía pasar. En la práctica se convierte en un sistema de explotación, ¿no? En los campos, en las minas, en un sistema de explotación, que va a ocasionar poco a poco que la población indígena sea diezmada, pues, ¿no? Sea diezmada. Ahora, algunos lugares, pues, por ejemplo, en Huancavelica, ¿no? En Huancavelica no había ni siquiera oro, plata, ¿no? Ahí lo que había eran minas de mercurio, pues, ¿no? Veneno. Y ahí se entiende que fácilmente, bueno, entraban a morir, pues, ¿no? Esta especie de tumbas. Ya, aparte que Huancavelica es el distrito más pobre que hay, pues, ¿no? Eso por sentido común, ¿no? A veces hasta pregunta ha venido, ¿no? Lugares pobres del Perú, parece que en geografía, ¿no? Ponen Huancavelica de frente, ¿no? Toda la zona por ahí. Se convierte en un sistema de explotación, pues, ¿no? Entonces, aún para la corona real, eso le va a parecer una desmesura, algo exagerado, ¿no? Entonces, va a haber un enfrentamiento entre los encomendadores, ¿no? Y el rey, ¿no? Va a haber una guerra civil en realidad, ¿no? Una guerra civil, ¿no? El rey va a mandar su representante, los encomenderos lo van a matar, ¿no? Finalmente el asunto termina con ¿no? la desaparición de las figuras originales de la conquista y finalmente se establece el virreinato ahí, ¿no? Ya, se establece el virreinato, ¿no? Sistema que va a estar, bueno, hasta el último virrey, ¿no? Comienzo del siglo XIX, ¿no? ¿No? Comienzo del siglo XIX, ¿no? Hasta que se proclama la independencia, bueno. Ya, ese es el asunto, ¿no? Ahora, pero el daño ya se había hecho, ¿no? Se establece el virreinato, pero de una manera o de otra la explotación va a seguir, ¿no? Sobre todo en los campos, ¿no? Más que en las minas por ahí, va a seguir hasta la llegada de los esclavos de color, la gente de color, ¿no? En algún momento, em, claro, y recién, bueno, en el gobierno de Castilla recién va a abolir la esclavitud de la gente de color, ¿no? Va a llegar una buena cantidad de gente de color en la parte sur, ¿no? Están en la parte sur, en la parte sur. Ya eso es lo que va en la costa, ¿no? Sobre todo, la costa especialmente. Ya, va a pasar eso.
Ya, bueno, entonces el periodo escolástico llega, va a durar pues hasta siglo XVIII, ¿no? La primera mitad del siglo XVIII. Ahora bien, corren en los 1700, ¿no? Las primeras décadas de los 1740 por ahí, y se produce lo que se va a llamar periodo ilustrado, periodo ilustrado. Pero las ideas de la ilustración no es lo que primero llega acá al Perú. Las ideas políticas de la ilustración, ¿no? Aunque también tienen ideas sobre la ciencia, el conocimiento. No es lo que primero llega aquí. Eso no marca el inicio del periodo ilustrado. Lo que marca el inicio del periodo ilustrado son las ideas empiristas, ¿no? Que estaban muy fuertes todavía en el siglo, ¿no? En esta época. Esas ideas empiristas em, llegan acá, ¿no? Y son motivo de discusión frente a las ideas religiosas, al pensamiento religioso, al pensamiento escolástico, bueno, pensamiento escolástico. Hay un enfrentamiento en todo, lo que marca el inicio del periodo ilustrado es el enfrentamiento entre el empirismo o las ideas empiristas frente al pensamiento religioso o escolástico. Eso es lo que marca el inicio del periodo ilustrado, el periodo ilustrado. Más adelante, poco más adelante, recién se introducen las ideas ilustradas. Dentro de la llamada ilustración, hubo ideas acerca del conocimiento, el saber enciclopédico, ¿no? Que por ahí tiene una base racionalista y empirista también, pero eso no fue lo más llamativo, que también se difundió aquí, ¿no? La ciencia ilustrada. Lo más llamativo fueron las ideas políticas de la ilustración. Ya eso fue de repente la parte más importante. ¿Por qué las ideas políticas de la ilustración? Porque esas ideas políticas de la ilustración eran un llamado a la independencia, ¿no? Eran un llamado a la emancipación de la corona española. Básicamente por eso, ¿no? Básicamente por eso. Eh, entonces, en este caso se planteaba directamente con estas ideas un rechazo a la corona, ¿no? A la autoridad real. Ahora, las ideas políticas ilustradas, ¿no? Aquellas que llevaron a la Revolución Francesa o a la independencia de los americanos, todos tienen su origen en el pensamiento liberal de Locke, ¿no? De Locke. Ya todos consideran como un padre, ¿no? En ese asunto de rechazar el principio de autoridad político, ¿no? De los monarcas, a John Locke, ¿no? Y la defensa de las libertades también. Y ya por ahí de repente se ha comentado algunas ideas políticas, ¿no? Bueno, la idea general ahí es que se rechaza la autoridad del monarca, en este caso el monarca español. Pero también está el hecho de que el poder no debe estar concentrado solamente en una persona, ¿no? O en un estamento del Estado, sino en sus componentes. Cada componente debe ser independiente. Es lo que decía Montesquieu en El espíritu de las leyes. El que administra la justicia, el que administra las leyes y el ejecutivo deben ser cosas separadas, ¿no? Entonces, esa es la base adecuada para una democracia, pues. En Latinoamérica, em, ese asunto todavía es un poco álgido porque no se ha aprendido bien, pues, ¿no? En Perú estamos lejos, estamos muy lejos de esa figura, estamos demasiado lejos, pues. Em, lo que hay en el Perú, ¿no? Actualmente, la fotografía del momento, un poder ejecutivo muy débil, ¿no? Que para protegerse necesita, pues, que haya más policías, ¿no? De cualquier manera, ¿no? He visto policías que estaban hablando con acento americano. Ahora que estaba viajando he visto policías pues de 1,50 m, creo, ¿no? Bajitos, eran como en fila, tres ahí, no sé. Ya cómo se enfrentarían un venezolano, yo he visto venezolanos de 2 metros. Ya, entonces, esa es entonces, un ejecutivo débil, bastante injerencia del legislativo, ¿no? Es un legislativo que pareciera, pues, un legislativo de la primera mitad del siglo I, ¿no?
En el siglo I, en la primera mitad, no sé si en la segunda mitad, el Senado tenía su propio ejército, ¿no? Su propio ejército. O sea que la ley estaba respaldada por las armas. El Senado tenía su ejército, el emperador tenía su ejército. No era que yo, Senado, digo, esta es la ley, no, ahí está mi respaldo. En la primera mitad del siglo I. Es un dato que ha aparecido en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Ya, igual acá, ¿no? Igual acá. Eh, Ese ejército, gran parte, si no todo, no, obedece más al legislativo que al ejecutivo, ¿no? El ejecutivo nunca ha estado en posesión de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿No? Y en la Constitución, ¿qué dice, no? El ejecutivo, la cabeza de gobierno, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Es una broma, pues, ¿no? Es una broma. Ahora, ¿y por qué pasan estas cosas? Porque en el Congreso se permiten militares retirados, pues. Pero cada partido prácticamente se hace rodear de un oficial, ¿no? Una suerte de enlace con el poder militar, ¿no? ¿Para qué ponen ahí, por ejemplo, almirantes? No debería haber ni medio militar ahí. Un militar siempre es militar. Aparte que es una carga más de gasto para el Estado. Si, bueno, sería que lo hicieran gratis. Bueno, dirían, queremos a la patria, lo vamos a hacer gratis. No, están ganando más, cerca de 40.000 de jubilados, ¿no? Los almirantes, ¿no? Y son fujimoristas, creo la mayoría. Y, y aparte, pues, sus gollerías en el Congreso. Ahí está. Pero lo peor no es eso, ¿ah? Lo peor no es que saquen, porque todo el mundo ha saqueado el Estado. Lo peor es que son un enlace con los militares. Ahí está el problema, pues. Ya, ahí está el problema. Entonces, independencia de poderes, ¿no? No hay, pues estamos lejos, ¿no? Estamos aprendiendo recién, pues. Ya, entonces, esas ideas políticas, ¿no? De rechazo de la autoridad del monarca, aquí se van a transformar en emancipación, ¿no? Van a haber enfrentamientos. Por ahí el enfrentamiento contra los españoles más conocido que se suele citar siempre, ¿no? Estaba en la sierra. He visto la plaza em, Juan Pablo, ¿no? Túpac Amaru II, ¿no? Ya. Em, una escultura de madera, ¿no? Está muy vieja bajo la lluvia y un poco deteriorada. Bueno, el asunto que, aunque el enfrentamiento de Túpac Amaru fue más por un tema administrativo, bueno, pero al fin y al cabo era contra la administración, ¿no? El asunto de los impuestos, la administración española, ¿no? La que estaba ahí. Hubo otros enfrentamientos y naturalmente poco a poco se va a ir proclamando la independencia de algunos países, ¿no? Este periodo, miren que dura hasta 1830. El Perú va a proclamar su independencia en 1821, ¿no? En 1821. Ahora, eso mismo van a hacer otros países poco a poco, precisamente porque se difunden este tipo de ideas, pues, ¿no? Se van a proclamar la independencia de los países latinoamericanos paulatinamente, ya paulatinamente. Ahora, ¿dónde se difundían estas ideas de la Ilustración? Bueno, normalmente se suele citar el Mercurio Peruano, ¿no? El Mercurio Peruano era una revista donde se difundían las ideas de la Ilustración, ¿no? Y una revista, era una publicación de la llamada Sociedad Amantes del País. Un miembro, por ejemplo, ahí es em, el médico Hipólito Unanue, ¿no? El médico Hipólito Unanue, ¿no? Es un miembro de esta asociación, Sociedad Amantes del País, que publicaba el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano. Ahora, el Mercurio Peruano no es el único texto, naturalmente. Se llegó a publicar una edición facsimilar de los 80, 70 de los números del Mercurio Peruano, que eran pequeños libritos, que ahí donde venden libros antiguos, de remate de 10, 12 soles, se pueden encontrar estos ejemplares, ¿no? Edición facsímile, de los números, ¿no se entiende? Ahora, pero el Mercurio Peruano no era el único vehículo de las ideas ilustradas, ¿no? De las ideas emancipatorias. Hubo otros textos, por ejemplo, la famosa Carta a los Españoles Americanos, ¿no? De Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que era una invocación directa a la independencia, ¿no? Contra la corona española, la América para los americanos, etcétera, ¿no? Etcétera.
el Panteón de los Próceres de la Independencia está, si alguno no lo ha visto, yo lo noté tardíamente, ¿no? En el parque universitario, pues, al lado de la casona. Al lado de la casona está. Aparece una pequeña iglesia ahí. Ahora, entonces, representante de esta época, bueno, pues no, ahí está Juan Pablo Vizcardi Guzmán, Hipólito Unanue, Toribio Rodrigo de Mendoza, Faustino Sánchez Carrión, que le llamaban, si no mal recuerdo, el solitario de Sayán, ¿no? Que es parte de Lima, al norte. Ya, vamos a pasar a lo siguiente, 1830. Claro, ahora el asunto es, ya nos independizamos y ahora el problema es el destino de América, ¿no? Ya, ¿cómo va a ser la sociedad luego? A pesar de que Perú, por ejemplo, y otros países han proclamado su independencia, España todavía va a luchar contra lo que considera sus colonias de ultramar en buena parte de la primera mitad del siglo XIX. Pero poco a poco, eso que tenía como base España, que era su potencia, poderío naval, ¿no? Su poderío naval, va a ir mermando, ¿no? Va a ir acabándose poco a poco, ya que España no solamente tiene, bueno, como enemigo, pues, eh, a las colonias, porque tiene sus enemigos naturales como Inglaterra, pues, ¿no? Entonces, finalmente, cuando pierde su poderío naval, ya va a renunciar recién a reclamar sus posesiones, ¿no? Lo que llama sus posesiones en ultramar, ¿no? Todo lo que llamamos América Latina. Ya, recién ahí renuncia a eso. Ahora bien, ya nos independizamos, los países ya se han independizado, y ahí viene el problema, pues, ¿no? El problema viene ahí. ¿Qué destino va a tener América? Claro, cuando dicen destino de América, cada país, en principio, ¿cómo se va a organizar políticamente? ¿No? ¿Cómo se organiza políticamente cada nación? Si quiere un modelo político apegado al conservadurismo, ¿no? ¿No? Cuyos símbolos son, como dijimos, la iglesia, el poder real, o si quiere no, un estado político con el modelo democrático o popular, o popular. Y lo mismo también su sociedad, cómo va a ser, o conservadora o liberal, o conservadora o liberal. Conservadora, ¿no? Ya hemos dicho que México es más conservador que nosotros todavía, o liberal ahí como algún país europeo. Eh, lo que va a pasar es que los países de Latinoamérica, en gran parte porque tienen una base conservadora, y bueno, también luego sale el pensamiento liberal vía la Ilustración. Las sociedades que se constituyen en Latinoamérica tienen una mezcla de conservadurismo y liberalismo también, de las dos cosas. Pero en ese momento, ya saliendo del periodo ilustrado, hay esa preocupación de cómo va a ser la vida política, cómo se va a organizar ¿no? el estado político, la sociedad. Entonces ahí van a discutir los conservadores y los liberales. Va a ser una disputa de ideas políticas entre el conservadurismo y el liberalismo, ¿no? Básicamente, ¿qué cosa pienso yo conservador políticamente, ¿no? O yo, liberal, ¿qué cosa considero eh, políticamente lo correcto? Ya, lo correcto. Ya, va a haber ese planteamiento, ¿no? Va a haber ese planteamiento. Ahora, dentro de los conservadores, bueno, símbolos de los conservadores, naturalmente, símbolos del conservadurismo naturalmente son, como dijimos, la iglesia, pero sobre todo el autoritarismo del rey, el autoritarismo del monarca, pues, ¿no? Que poco a poco, como en Europa ha pasado, ese autoritarismo ha ido decayendo, ¿no? Eh, en las primeras décadas del siglo XIX había bastante bandido, sobre todo en provincias, ¿no? En provincias. Había hasta cierto punto mucho desorden.
Entonces, los conservadores, ¿qué cosas sostenían? Sostenían que ese desorden se produce precisamente por haber rechazado el poder del rey. El rey debería volver a gobernar a través de su representante, el virrey. Ya, eso es lo que reclamaba el conservadurismo, ¿no? El conservadurismo. Había otros que no eran tan conservadores, ¿no? Que cuando ya no está gobernando el rey, ¿quién va a gobernar el Perú? San Martín, ¿qué cosa proponía, no? San Martín todavía era conservador, ¿no? No muy conservador, pero quería que viniera a gobernar aquí, ¿no? Al menos en los primeros tiempos, ¿no? En las primeras décadas, que gobierne alguien que provenía de la nobleza europea, ¿ah? La nobleza europea. Ya, entonces había bastante conservadurismo. Em, con el tiempo, algunos cuando ven que ya la figura del virrey no va a volver aquí ¿no? a reemplazar la figura de la naciente república en Perú, se van a regresar a España, ¿no? Se van a regresar a España, ¿ah? Se van a regresar a España. Ahí está Bartolomé Herrera, si mal no recuerdo, ¿no? Se regresa a España, ¿ah? Se regresa a España. Ahora, ¿qué cosa reclamaban eh, los conservadores? Los conservadores proclamaban la soberanía de la inteligencia, ¿no? Bueno, soberanía de la inteligencia quiere decir que los que están destinados a gobernar solamente pueden provenir de la clase alta, de la aristocracia, o sea, de una pequeña oligarquía. Ellos son la clase preparada para dirigir el gobierno, administrar la justicia, etcétera. O sea, para tener el poder. Ya, eso es la famosa soberanía de la inteligencia de los conservadores, pues. En cambio, los liberales proclamaban la soberanía popular, defendían la democracia, ¿no? El símbolo de ellos era la democracia. Demos es pueblo y krates es poder. El poder proviene de todas las clases sociales, clase baja, media y alta. Entonces, la soberanía popular es simplemente que el poder político, el dirigir el país, está en manos de todas las clases sociales, todas las clases sociales. Ya, había mucho de aquello, pues, ¿no? Y a lo largo de la historia también se va a ver eso, ¿no? Una pugna, no solamente en el Perú, ¿no? Una pugna entre un grupo de poder arraigado en la aristocracia, una oligarquía, ¿no? Y aquellos que defienden que el poder debe estar en manos de todos, pues. Ya, hay bastante de eso, ¿no? Una mezcla de ambas cosas. Hay una mezcla de ambas cosas. Ahora, probablemente el símbolo conservador que más haya arraigado es el autoritarismo, ¿no? Asociado a la monarquía, a la nobleza, como símbolo de orden, como símbolo de orden. La clase conservadora ve en el autoritarismo orden, ¿no? Ve orden, ¿no? Es por eso que, es por eso que cada vez que aparece, no solamente en Perú, en cualquier parte de Latinoamérica, cuando aparece un dictador, ¿no? Un dictador, sobre todo los que aparecen bajo la forma de golpe de Estado, ¿no? Y yo no he visto un golpe de Estado que no tenga el respaldo del ejército, pues, ¿no? No pongamos caso de Chile, ¿no? No es que Pinochet dice, yo voy a hacer el golpe de Estado, ¿no? Y voy yo solo, ¿no? Pinochet va con sus metralletas ahí, ¿no? Ese es el golpe de Estado, pues, ¿no? Acá nomás los golpes son un chiste, pues, porque, ¿no? Son una broma, ya. Entonces, aparece un dictador cada cierto tiempo y gran parte de la población ve con buenos ojos, ¿no? En caso de Chile, no les importó, pues, que desaparecieran personas, ¿no? Que por ahí Chile, luego Pinochet en Chile también robó no sé cuántos millones, ¿no? También luego se comprobó eso, ¿no? Ya no interesaba nada, ya. No interesaba nada, ¿no? Bueno, en caso de Chile, eso fue orquestado por la CIA, ¿no? Por la CIA. Chile siempre ha tenido detrás gobiernos bastante fuertes moviendo su historia, ¿no? Fines del siglo XIX, durante la guerra del Pacífico, era Inglaterra el proveedor, ¿no?
Era Inglaterra con empleados, ¿no? Una suerte de, ¿no? de empleados, pues era la soldadesca chilena, ¿no? Que no es por hablar mal, bueno, lo que hicieron acá básicamente fue robar y violar, pues, cuando llegaron a Lima, ¿no? Eso no está en los libros, básicamente eso hicieron. Por ahí algún militar, me parece que es Parra, uno de apellido Parra, dijo, la guerra era contra Inglaterra en realidad, ¿no? Porque chilenos simplemente eran el instrumento nada más. Pues en este caso, en el caso del golpe de Pinochet, el que orquestó eso fue la CIA, ¿no? La CIA. Ahí la idea era que el pensamiento socialista no debería existir en Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a desaparecer como sea ese gobierno, no importan los muertos que haya, la CIA. Y la orden que dio eso fue Kissinger, Henry Kissinger. Ya todo eso está desclasificado, ¿eh? Ya es parte de la historia. Bueno, la historia todavía ha sido peor de lo que pasó en Chile, ¿eh? Pues entonces cuando aparece un dictador, el sector conservador aplaude, pues, ¿no? Chile, Argentina, ¿no? Con Videla, Stroessner en Paraguay, ¿no? Por ahí Trujillo, más al centro, ¿eh? En República Dominicana, si mal no recuerdo, ¿eh? ¿No? Y cada dictador, bueno, tiene su sello particular, pues, ¿no? Desaparecer personas, ¿ya? De una manera o de otra desaparece gente, ¿no? Pareciera ser que los hubiesen sacado por el mismo molde, ¿no? Ya, entonces los conservadores ven con buenos ojos eso, pues, ¿no? Entonces, por un lado, los conservadores arraigados en la figura del autoritarismo, en la figura de la iglesia. Por ejemplo, la figura de la iglesia también ha quedado aquí, al menos en el caso del Perú asociado, bueno, en realidad lo que ellos vienen a dar es un servicio. Bueno, yo lo veo así, ¿no? La iglesia da un servicio y el Estado, por eso es que les paga, pues, ¿no? A los curas, ¿ya? Ahí todavía hay esa figura, ¿no? Y entonces, por un lado, los conservadores defienden el poder para unos pocos, ¿no? En cambio, los liberales, ¿no? Son demócratas, ¿no? Demos es pueblo, crates es poder, poder del pueblo. Proclaman la soberanía del pueblo. O sea, el poder proviene de todas las clases sociales. Ahora, esa discusión de ideas políticas, de cómo debe ser el estado político, la sociedad, se va a expandir también naturalmente a lo que es el ámbito cultural, ¿no? El ámbito cultural, ¿no? El ámbito cultural. Los conservadores, eh, las manifestaciones populares no lo veían con buenos ojos. Eh, por ejemplo, Felipe Pardo y Aliaga cuestionaba, ¿no? El costumbrista, cuestionaba los bailes negroides, por ejemplo. Eran muy vulgares, ¿no? Muy soeces, deberían prohibirse, decía. Muy conservador, pues, ¿no? Muy conservador, ¿no? Muy conservador. En cambio, Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano, él va a decir, no solamente se debe proteger, sino también difundir cualquier manifestación cultural, ¿no? Cualquier manifestación cultural. ¿Ya? Entonces, esa discusión entre liberales y conservadores se dio en todos los planos, ¿no? Pero primero en plano político, pues, ¿no? ¿Cómo es que va a ser la vida política, el estado político? ¿Cómo va a ser la sociedad? ¿Qué tipo de cultura defendemos? Hasta ese punto llega, hasta ese punto llega. Ya, ya para fines bueno, los conservadores, los conservadores se solían reunir en una institución, valga la redundancia, conservadora, que era el Convictorio de San Carlos, que era el Convictorio de San Carlos, ¿no? Ahí está Bartolomé Herrera, por ejemplo, ¿no? El Convictorio de San Carlos. El Convictorio de San Carlos, cuando los jesuitas fueron expulsados, ¿no? A comienzos del siglo, a comienzos del siglo, en el siglo XVIII, claro, ya no había quien dirigiera la conciencia educativa, ¿no? La conciencia cultural de la sociedad. Bueno, ese papel lo va a asumir el Convictorio de San Carlos. Ya, en el Convictorio de San Carlos es donde se van a debatir, conversar, difundir las ideas conservadoras. Las ideas conservadoras. Mientras que las ideas liberales, ¿no? Se van a difundir, discutir, debatir en el
Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Hay un representante por ahí, no sé, Benito Lazo, por ejemplo, ¿eh? Benito Lazo, por ejemplo. Ahí, si mal no recuerdo, en esa figurita que está ahí, ¿no? Es una caricatura de la época del siglo XIX que representa a Ramón Castilla, ¿no? El asunto de los esclavos me parece que es eso, ¿no? Bueno, hubo bastante, ya había prensa para la época y había lo que se llama la caricatura, ¿no? Bueno, parece ser que eso es lo que representa, ¿eh? Ya entonces llega 1880 y adviene lo que va a ser el llamado periodo positivista, periodo de influencia positivista o simplemente positivismo latinoamericano. Ahora, aquí hay que comprender, bueno, el positivismo que llega, por un lado es el de Comte, ¿no? El más conocido, el de Comte, Auguste Comte. Para unos, el padre de la sociología, y así aparecían algunos materiales antiguos. Para los ingleses, el padre de la sociología es Spencer, ¿no? El inglés es Spencer, ya, Spencer. Ahora, el positivismo comtiano, como el positivismo evolucionista de Spencer, tienen bastante aceptación en Latinoamérica. Empezando por Comte. El positivismo es una corriente, bueno, el de Spencer también se le considera dentro del positivismo, aunque yo lo veo más afín al materialismo de Marx, ¿no? Pero bueno, son cuestiones, ¿no? En el caso de Comte, básicamente los positivistas enarbolan la bandera de la ciencia. Y en su discurso, ¿qué dicen? Que gracias a la ciencia, la sociedad tiene orden y progreso. Orden y progreso. Gracias a la ciencia, la sociedad ha evolucionado, ¿no? Ha progresado, dice. En esa evolución de la sociedad que invoca Comte gracias a la ciencia, él afirma que la humanidad ha pasado por tres estadios o etapas. El primer estadio, el básico, es el religioso. El ser humano explica la función, la realidad en función del mito, de religión, ¿no? Dentro de ese estadio religioso habla de fetichismo primero, luego de politeísmo y finalmente de monoteísmo, ¿no? Y el monoteísmo prefigura el siguiente estadio, que es el llamado estadio metafísico o abstracto o filosófico, ¿no? En este estadio, el ser humano crea sistemas metafísicos y elabora conceptos abstractos para explicar la realidad, ¿no? Ahí está la metafísica de Platón, de Aristóteles o de Plotino mismo, ¿no? Explicando cómo es que se ha originado toda la naturaleza, toda la realidad. Entonces ahí tenemos, primer estadio religioso, ficticio, segundo metafísico, abstracto, filosófico, y el tercer estadio es el estadio positivo, naturalmente, positivo o científico. Para Comte es el estadio superior de la humanidad, en el que el ser humano explica todo en función de la ciencia, ¿ya? En función de la ciencia. Ahora, para Comte, bueno, el positivismo comteano tiene características muy marcadas. El más claro es que el positivismo es realista, dice. Ahora, se pone realista porque simplemente no puede poner materialista, ¿no? Ya, porque tanto el positivismo de Comte como el materialismo son movimientos ateos, pues antimetafísicos, ya, antimetafísicos. También se invoca en el positivismo el sentido de utilidad, ¿no? El sentido de utilidad. Hay un sentido práctico en la ciencia, claro. Utilidad, ¿por qué? Porque la ciencia es útil. La ciencia, por ejemplo, sirve para crear objetos que iluminen durante la noche, o la ciencia sirve para curar enfermedades. Hay un sentido práctico en la ciencia. Entonces, está primero el realismo materialismo, está el sentido práctico de la ciencia, y en tercer lugar está para Comte que no existen conocimientos absolutos. El conocimiento es particular o relativo, dice. Claro, esta idea está más directamente contra lo que planteaba Hegel, pues, ¿no? Para Hegel el hombre sí alcanza el conocimiento universal, para Comte no. El conocimiento es particular. Ahora, eso tiene que ver con el asunto de la inducción que surge en el empirismo, ¿no? El hombre estudia casos particulares, conocimientos particulares, ¿no? Y de ahí elabora un enunciado general, ¿no? Esa es la inducción. Ya, igual para Comte, el hombre solamente conoce
casos particulares. El conocimiento es relativo o particular, dice. Y ahora, en el caso de Spencer, eh, es positivista, pero más vinculado está con el evolucionismo de Darwin. En el evolucionismo de Darwin, las especies, los seres vivos evolucionan. Ahora, usa este concepto Spencer, bueno, como antes lo había usado este Engels también, ¿no? Pero ya para el materialismo. Y dice, no solamente evolucionan los seres vivos, ¿no? También evoluciona la sociedad, también evoluciona la cultura, dice, ¿no? Ese es parte del discurso de Spencer, ¿ya? De Spencer. Ahora, eh, mm, hubo dos tipos de positivismo aquí en el Perú al menos, ¿no? No sé cómo habrá sido en el resto de Latinoamérica, bueno, que sí ha habido positivismo, ¿no? También, pero aquí en concreto hubo dos tipos, ¿no? El más difundido es el positivismo académico, ¿no? El que había en las aulas de la Universidad San Marcos, ¿no? Que antes era la casona de San Marcos, ya, académico, ¿no? Ahí está Javier Prado, Mariano Cornejo, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, le han puesto nombre a la avenida Javier Prado, ya, entonces. Dentro de la Universidad San Marcos, ideas positivistas. Y por ahí también está el primer libro de Mariano Iberico, que es positivista, ¿no? Aunque se le suele poner dentro del espiritualismo, que el espiritualismo es una corriente, claro, que vamos a ver luego, pero su primer libro, curiosamente, era un libro positivista, una tesis, ¿no? Ya, entonces, dentro de la Universidad de San Marcos, positivismo académico. Ahora, también se suele hablar de un positivismo no académico, no académico. Y ahí la figura que sobresale es la de Manuel González Prada. Y es la que más fácil uno puede leer, ¿no? Por ejemplo, cuando ojea páginas libres, nuevas páginas libres, o por ahí otro libro de ensayos de Manuel González Prada, defiende el positivismo de Comte, el de Spencer, y por ahí también habla de Darwin. Ya se interesa por esos temas, Manuel González Prada. Ahora, en el caso de Manuel González Prada, era un personaje de la aristocracia, ¿no? De la alta aristocracia limeña. Nunca, bueno, fue a la universidad, pues, ¿no? Hasta tengo entendido que nunca pisó un colegio, nada. Se podía pagar una educación privada, pues. Tuvo maestros privados. Y cuando quería saber algo sobre la cultura francesa, que le interesaba bastante la literatura francesa, se iba simplemente a Francia, ¿no? Se iba a Francia, ¿no? Y tiene adaptaciones de cierto tipo de poesía francesa al castellano, ¿no? El triolet, el rondel. ¿Ya? Ahora, aquí en Lima tenía un laboratorio en una hacienda, ¿no? Ahí hacía un pequeño laboratorio, ¿no? Hacía prácticas con plantas, ¿ya? Con plantas, ¿no? Con plantas. Entonces sí le interesaba el lado de la ciencia, el tema de la ciencia. Ahora, eso por un lado, ¿no? Por ahí lo poco que el material creo no se considera es que él también tuvo ideas políticas y dentro de lo que es política propiamente se le considera dentro del pensamiento anarquista. Tiene un libro que se llama Anarquía, ¿no? El socialismo anarquista, i- igual que el socialismo marxista del siglo XIX, lo que defendían era la clase trabajadora, pues, la defensa de los trabajadores, de los que producen la riqueza, etcétera. Esa era la idea. Ahora, aquí en el Perú, aquí en Latinoamérica en general, algunos países vieron con buenos ojos las ideas positivistas, ¿ya? Las ideas positivistas. Y cuando se constituyeron como naciones, en el caso de México, pero sobre todo en el caso de Brasil, se constituyeron llamándose naciones positivistas. En el caso de Brasil, la famosa frase orden y progreso, gracias a la ciencia, ¿no? Está en la bandera de Brasil, ¿no? En medio, en el escudito, ahí está, ¿no? Un globito y una franja, dice, orden y progreso, dice, ya, orden y progreso, orden y progreso. Ahora, en el tema educativo, ¿no? En el tema educativo, ¿no? Que ya por ahí le disputa anterior ser conservadores o liberales. Aquí en el tema educativo,
¿Qué van a decir los positivistas? Que la educación básicamente debe ser científica. Ya, lo demás no interesa un tanto, dice, ¿no? Es secundario, dice. Ese es el error que van a hacer notar los espiritualistas, ¿no? Que es la siguiente etapa, ¿eh? Vamos a pasar ahí. Se va a ir la hora. Ya, bueno, vamos a comentar estos iconos. Bueno, tenemos aquí una serie de iconos. Ya que esto está mal, un ratito. Esto no se escribe así. Mm, Ya, ahora sí. Bueno, yo no he hecho esto, pero bueno, vamos a comentar estos iconos que están aquí. Primero Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ya hemos dicho que Bartolomé de las Casas es el defensor de la humanidad del indígena. Y Ginés de Sepúlveda es el antagonista, ¿no? El que dice que no tenían alma humana, ¿no? Entonces, ahí está. Juan Pablo y Vizcardi Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez de Carrión, el solitario de Sayán, eh, son próceres de la independencia, pues, ¿no? Ya. Primero ahí está ¿cómo se llama? El autor de la Carta a los Españoles Americanos. Ahora, luego tenemos a Benito Lazo y Bartolomé Herrera. Bueno, Benito Lazo es un pensador liberal, es un representante del pensamiento liberal, mientras que Bartolomé Herrera, que me parece se regresó a España, ¿no? Es un representante del conservadurismo, ¿no? Benito Lazo se asocia al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y Bartolomé Herrera al Convictorio de San Carlos, que un tiempo se asumió dirigiendo la conciencia, ¿no? educativa, ¿no? del país cuando ya los jesuitas no estaban, ¿no? Desde ese momento el Convictorio de San Carlos se convirtió en la institución conservadora. Y finalmente está Manuel González Prada, pues, ¿no? El escritor y pensador de la aristocracia, ¿no? Del positivismo, representante del positivismo no académico, no académico, ¿no? Ya, luego entonces tenemos el espiritualismo. Ahora, básicamente se afirma que el espiritualismo reacciona contra el positivismo y básicamente reacciona en el aspecto de la educación, ¿no? En el aspecto educativo, porque ahí aparece la figura del espiritualista de Ustua, ¿no? Que va a decir que en un país una educación completa es ciencia más humanidades, ¿no? Conforme al modelo europeo. En realidad los europeos están 100 años adelantados en modelos pedagógicos, en planes de cursos, ¿no? Lo que llaman currículas. ¿Ya? Y en los modelos europeos, hoy tengo por ahí un libro, es los modelos curriculares de los planes, y ves, pues, no solamente ciencia, te enseñan humanidades, ¿no? ¿Qué te enseñan ahí? Te enseñan arte, ¿no? Pintura, literatura, música, pero sobre todo, dicen ellos, sobre todo en educación, debe haber la educación moral, ética, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que necesita la clase que va a dirigir el país, sobre todo, ¿no? ¿No? Los legisladores, ¿no? Bueno, son amorales, pues la mayoría, ¿no? Es el ejecutivo, ¿no? Y los jueces, ¿no? Los abogados, todos. Ahí está el asunto del, ¿no? De educar esa parte humanística que es lo moral, dice. Entonces, eso es lo completo, dice. Ya, eso es lo completo, dice. ¿Ya? Entonces, hay una reacción contra el pensamiento positivista, pues, ¿no? Contra el reduccionismo positivista, le llaman. Aquí se va a valorar el espíritu y la libertad que emana del espíritu. Ahora, cuando se habla de libertad, el tema es amplio. Dicen el espíritu, fuerza vital. El espíritu, fuerza vital. ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en la libertad. ¿Dónde? En la libertad de la creación artística, de las ideas políticas, en la libertad de conocer la naturaleza, pero también en el aspecto moral, dice. Es un tema amplio el de la libertad. Ahora, ¿de dónde toman los espiritualistas estas ideas? Lo toman de Henri Bergson, ¿no? Henri Bergson, que está en la separata, me parece, ¿no? Se escribe Henry Bergson, ¿no? Henry Bergson, ya. Que era una suerte de escritor de moda, en realidad era un pensador de la época, de comienzo del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Para él, el espíritu es igual elan vital o fuerza vital, ¿no? Fuerza vital. Naturalmente se refiere a la fuerza vital humana, que se manifiesta materialmente en la libertad,
sobre todo en la libertad creadora del arte, dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Lee la mitad. Ahora, pero ¿qué es lo curioso con esta especie de vitalismo? Porque es una forma de vitalismo el espiritualismo. Es que es un vitalismo, ¿no? En el espíritu, la vitalidad humana está unida a la razón. Claro, es totalmente opuesta al vitalismo de Nietzsche o de Schopenhauer, ¿no? Que la vitalidad es una manifestación de los instintos, de la irracionalidad. Aquí no. El elan vital, el espíritu está unido a la razón. Se manifiesta en la libertad creadora del arte, en la libertad de pensamiento, en la libertad de conocer, en la libertad moral también. Ahí está. Ahora, ¿es original el pensamiento de Henri Bergson? En realidad no. Hay una continuidad, ¿no? Él lo va a tomar en realidad de Max Scheler. Max Scheler es otro espiritualista, es anterior a Henri Bergson. Es uno de los grandes pensadores morales, Max Scheler. Max Scheler. Igual, ¿no? El ser humano tiene, ese es el discurso de Max Scheler, ¿no? De donde va a tomar Henri Bergson. Max Scheler, ¿qué dice? El ser humano es espiritual, es espíritu, refiriéndose a su fuerza vital, pero su espíritu está unido a la razón. Y como está unido a la razón, dice Max Scheler, el hombre renuncia a los instintos y por eso es un ser enteramente moral, crea valores morales. Y ahí es libre, dice Max Scheler, no Max Scheler. Ya, toma ese discurso y lo va a adaptar, ¿no? El discurso de Henri Bergson va a ser por ahí un poco más ambicioso, un poco más amplio. En el caso de Max Scheler se circunscribe más al asunto de la moral, de la ética, ¿no? Él tiene un libro que es precisamente ética. Bueno, así lo han traducido, ¿no? Es un tratado sobre ética, ¿ya? Sobre ética. Ya, en eso consiste el espiritualismo. Está entonces el tema educativo, ¿no? Una educación completa, dice para Deusto, es ciencia más humanidades. Esto debe incluir especialmente a los políticos, a los hombres de leyes, etcétera, a los que van a dirigir o administrar la justicia. Ya, básicamente es eso. Salazar Bondi, ya que es un pensador que es de la siguiente etapa, pero aquí lo va a comentar porque viene esa continuidad de la educación. Estuvo preocupado también por ese asunto, ¿no? Junto con Francisco Miro Quesada. Se introdujo algo que ya estaba en el modelo europeo de una manera o de otra. Ya pues estamos retrasados 100 años, pues, ¿no? Y en la segunda mitad del siglo XX, introdujeron el curso de filosofía y lógica, pues, ¿no? Filosofía y lógica que tiene partes muy marcadas, ¿no? Que son el problema de la ciencia, el problema del hombre, el problema de los valores, em, y el problema de la moral, pues, ¿no? Y aparte tenía un acápite de lógica, ¿no? El problema de la moral. Los valores y el problema de la moral, finalmente. El problema del hombre, los valores y el problema de la moral. Llega la época de Fujimori y dice, esa tontería no sirve, ya, lo sacó ya, desapareció como curso, solamente se enseña en colegios particulares, ¿no? Ahí está, pues. No, no sirve, ¿no? Ya para qué valores, ¿no? Por eso es que tenemos los jueces que tenemos, ¿no? Y Nostroza, que cuando comete un delito que para mí es 1 millón de veces más grave liberar, ¿no?, a un criminal o un violador que hacer una tontería que ni siquiera llega a golpe, ¿no? Lo de Castillo, ¿no? Que a Castillo le cayeron con metralletas la policía, todo el mundo ya, pues. Y Nostroza, ¿no? El último que hizo fue que estaba liberando a un violador, ya, de menor estaba encima, ¿no? Ni la policía, ni en inmigración, nada, ¿no? Se fue, ahorita está paseando por Europa del Este, ¿no? Y para quienes no lo recuerden, es de la nómina, pues, del Fujimorismo, pues, ahí está, ¿no? Ahí está. Ya, entonces no interesa eso, dice. Ya. Periodo espiritualista. Luego tenemos lo que llaman filosofía social, ya comienzo del siglo XX, ¿no? Igual, ¿no? El espiritualismo aquí es comienzo del siglo XX, la filosofía social también, ya estamos en el siglo XX, ya. Tiene sentido mucho las fechas. A comienzo del siglo XX surge una gran preocupación por los problemas sociales, ¿no? Por eso es que aparecen pensamientos sociales o movimientos sociales. Primera mitad del siglo XX. ¿Qué problemas sociales hay? Bueno, está el problema de la posición de la mujer en la sociedad. La mujer no podía ni votar.
Está el problema, no sé, problema del trabajador, ¿no? Los trabajadores no tenían muchos derechos, no tenían derechos, trabajaban más de 8 horas. Está también el problema de la tierra, problema social de la tierra, de los indígenas desarraigados, ¿no? De los indígenas desarraigados. Que por ahí uno sí ve, por ejemplo, ahora que creo que en el comercio ha salido una encuesta sobre la novela más representativa del Perú, bueno, han puesto Los Ríos Profundos, ¿no? Eh, bueno, ahí no me voy a expandir en eso, pero básicamente Los Ríos Profundos hay una parte en que te hablan de los indígenas desarraigados. En esa transición que hubo desde el Perú colonial al Perú republicano, aparecieron terratenientes y naturalmente gente que había perdido la tierra, incluso su propia humanidad, dicen. ¿Ya? Bueno, Los Ríos Profundos es más podría llamarse es poesía en prosa, ¿no? Muy poético, ¿no? Bueno, ese problema de la tierra ha pasado en varios, no solamente en el Perú, pues, ¿no? Europa, ¿no? En la época medieval, en Medio Oriente también hubo terratenientes, ¿no? En la media luna fértil, ¿no? Em, eh, musulmanes, ¿no? Que habían poblado lo que es la media luna fértil, ¿no? Lo que llaman ahora el norte de Palestina, ¿no? Mucho de ese territorio fue comprado por los judíos, ni siquiera fue invadido, ¿no? Y a esas tierras, a esa zona iban a trabajar gente pobre, venía de Egipto, de Siria, de Jordania, ¿no? Impulsada en el siglo XIX por los turcos, ¿no? Ahora que hay ese problema en Palestina, ¿no? Nunca hubo nación palestina, pues, había colonización y terratenientes que vendieron territorio, su terreno, porque la parte fértil es al norte, donde está el único río. Gran parte de la culpa en ese asunto, ¿no? Que de repente venga algo en el examen, son los ingleses, pues, ¿no? Los ingleses. Los ingleses primero constituyen el Estado musulmán jordano, ¿no? En lo que es la Palestina británica, que incluía lo que es Jordania y una porción más de territorio, ¿no? Entonces, lo lógico era que pusieran ahí a todos los musulmanes en Jordania. No lo hicieron. Apareció el llamado Plan Balfour en partir lo que quedaba, ¿no? Del mandato británico Palestina, ¿no? Un segundo Estado musulmán. Ya no era un primer Estado ese. Pero bueno, es un asunto ya que da para amplio. Ya, entonces aparecen problemas sociales y en torno a eso aparece pensamiento social o movimientos sociales, ¿no? Ahí tenemos en la primera mitad del siglo XX el anarquismo, ¿no? Normalmente se solía citar a los hermanos Lévano, por ahí también está Manuel González Prada. También tenemos por ahí el marxismo de corte europeizado, ¿no? El que pregonaba José Carlos Mariátegui, ¿no? Y el que se refleja en sus textos, como el que está ahí, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ya de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que en gran parte del libro se habla sobre literatura, el arte, ¿ah? Es uno de los primeros en valorar, o el primero, no sé si el primero en valorar la poesía de Vallejo, ¿ya? De César Vallejo, ¿no? Está también el APRA. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, pero ese es el APRA histórico, el APRA que poco a poco ha ido perdiendo su esencia, ¿no? El APRA poco a poco ha ido perdiendo su esencia, pues empiezan con una fuerte preocupación social por los trabajadores, ¿no? Etcétera, pero poco a poco, como los apristas tienen su propio derrotero, ¿no? Por ahí van a aparecer en algunos momentos defendiendo a terratenientes en contra de los campesinos. En la época, la represión policial, en esa época, ahora es una represión, ¿no? Que hubo con esta manifestación en el sur, que fue violenta. En esa época era peor, ya, en esa época era peor. O sea, eran unos campesinos con el problema de la tierra, no recuerdo el hecho, voy a tratar de buscar, em, y reprimía el ejército, la policía armada, contra gente pues, que tenía palos, picos, ¿no? Y los apristas tenían pistolas, ¿ya? Ya, hacia eso poco a poco fue degenerando pues el APRA, ¿no? Ya más adelante se convirtieron en una organización pues, ¿no? De saqueo del país, ¿no? Muchos apistas se enriquecieron con el dólar subsidiado, por ejemplo, el dólar MUC, ¿no? Que te daban pues un dólar barato, casi regalado para que hagas empresa, pero lo que tú hacías era meter esa plata en una cuenta extranjera, invertías un poco, pero ya tenías millones afuera, pues, ¿no? Y así, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es- Da para amplio, ¿no? Ya. Entonces, eso en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahora,
Pero los apristas se van a hacer fuerte en lo que es el norte, ¿no? Trujillo, ¿no? Curiosamente, Vallejo, que es de la época, de la primera mitad estamos hablando, de la época, estamos hablando de los, ¿no? De la segunda, tercera década del siglo XX, se ve envuelto, pues, ¿no? Lo meten preso, ¿no? Lo consideraban aprista, aunque no era aprista Vallejo. Tenía amigos apristas, que es distinto, ¿no? Ya por la pura asociación nomás, ya, ¿no? Parece ser que lo iban a meter preso por bastante tiempo y bueno, se va a Europa, ¿no? Ya eso es para los que le interesa la biografía de Vallejo, pues. Ahora, en la segunda mitad del siglo XX aparece el pensamiento de liberación. O sea, después de la primera mitad, ¿no? Anarquismo, marxismo, aprismo, aparece el pensamiento de liberación en dos grandes líneas. Lo que viene a llamarse filosofía de la liberación, que es el pensamiento de Augusto Salazar Bondy, ¿no? Augusto Salazar Bondy, y la teología de la liberación, que es el planteamiento del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Gustavo Gutiérrez. Ahora, ¿cómo es liberar? Porque en el caso eh, de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Bueno, el discurso es este. Latinoamérica está dominada en varios planos, ¿no? Ahora, este concepto de dominación ya lo emplea Macera, pues Pablo Macera cuando divide la historia, ¿no? Historia en estos lares dice, etapa de independencia hasta antes de la llegada de los españoles, esta etapa de no, independencia antes de los españoles, dependencia desde la llegada de los españoles. Por lo tanto, nosotros a partir de la llegada de los españoles dependemos en varios planos, empezando por el plano cultural, ¿no? Eh, Se nos impuso una lengua, un modo de pensar, etcétera, ¿no? Etcétera. Dependencia cultural. Estamos siendo dominados culturalmente. Uno. Dos. También Salazar Bondi habla de una dominación económica. Ya buena parte de la historia del Perú, no solamente el Perú, los países de esta parte del mundo se prestan plata de los países del primer mundo, ¿no? Inglaterra, no sé, Alemania, se prestan dinero. Entonces, eso lo llama Salazar Bondi dominación económica. Ahora, si uno está dominado económicamente por una potencia extranjera, dice, eh, nos tenemos que alinear políticamente, o sea, en la política global, a lo que ellos dicen, lo que dice Inglaterra, por ejemplo. Y ahí empieza a hablar Salazar Bondi de una dominación política. Entonces estamos dominados en tres planos, cultural, económica y políticamente. Bueno, él incluso relaciona estos tres planos, ¿no? Que es lo más polémico por ahí que le van a cuestionar, ¿no? Pero eso es parte de su discurso. Ahora, como estamos siendo dominados, especialmente en el plano cultural, en el plano del pensamiento, ¿qué cosa hacemos? Simplemente imitamos el pensamiento europeo. Imitamos el pensamiento europeo. O sea, desarrollamos un pensamiento alienado. Alienus en latín es ajeno, ¿no? Un pensamiento ajeno es el que nosotros desarrollamos, dice. O sea, simplemente estamos imitando, dice Salazar Bondi. ¿Ya? El hombre se debe liberar de eso, dice. Algún día lo hará, dice. No es en mi época, dice Salazar Bondi, ¿no? Algún día tendremos independencia, ¿no? De todo tipo, económico, político y todo lo demás, y bueno, habla del hombre nuevo recién. Pero en la época de Salazar Bondi no ocurre eso, no ocurre. Y luego está el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Un pensamiento que va a tener mucho más arraigo, bueno, difusión en Latinoamérica tuvo, pero sobre todo en Centroamérica, en toda Centroamérica. La teología de la liberación. La teología de la liberación, liberar al hombre, ¿no? Es un pensado religioso, liberar al hombre, ¿no? Liberar al hombre, pero no solamente con la palabra, dice, sino también por ahí dándole apoyo económico, pues es lo que dice directamente, ¿no? Ahora, ¿de dónde toma esos presupuestos, ¿no? De la palabra, bueno, eh, y económicamente, bueno. Lo primero es naturalmente el pensamiento cristiano. Es un cristiano de corte social, ¿no? El que por ahí pregonaban algunos papas en las encíclicas, ¿no? Estas frases papales, que ahorita no recuerdo ni una, en latín ahí la pronunciaban apoyar al desposeído, ¿no? Al necesitado.
Entonces, eso es parte del discurso, pero la otra parte del discurso, eso no tiene mucho sentido si el Estado pues no te da dinero para que tú te protejas del frío, por ejemplo, en Puno, ¿no? O sea, si no te da un apoyo económico, eso no tiene sentido. Ahí entra a tallar el tema de la redistribución económica, repartir la riqueza, ¿no? Que gana el Estado en los desposeídos, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Que tanto tema de olvido, ¿ya? A ese asunto, ¿no? A ese asunto, ¿no? Eso es pensamiento marxista, ¿no? Pensamiento marxista. Redistribución de la riqueza, ¿ya? Redistribuir la riqueza del Estado, por parte del Estado. No solamente esa idea la va a tomar él, por ahí también la va a tomar Nancy Fraser, que se va a ver en el último tema, el asunto del reconocimiento, aunque Nancy Fraser creo que ya no la consideran, pero bueno, va por ese lindero, ¿no? Es un planteamiento de Marx. Redistribuir la riqueza en la clase más necesitada. El Estado es el que tiene que hacer eso, ¿no? El Estado tiene que, ya que todo, el primer papel del Estado es el propósito social. Todos son parte del país. Ya, entonces, ese es el discurso del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es un padre católico, ya, padre católico. Ya, ya, llegamos entonces a lo que es filosofía actual. Bueno, en la filosofía actual, nuevamente lo de Salazar Bondi no solamente se va a preocupar por lo que es em, este asunto de la dominación, ¿no? Y el pensamiento alienado que tenemos, ¿no? Sino también por los valores. Hay una evolución en la teoría de los valores en torno a Salazar Bondi. Él empieza muy afín al pensamiento de Max Scheler, ¿no? Muy metafísico empieza, pero después se decanta, ¿no? Ya, claro, eso fue de joven, y se orienta más bien a la posición axiológica, ética de los analíticos. Se va a decantar poco a poco, ¿no? Se preocupa por el asunto de la educación. Otro nombre que por ahí sobresale es el de, el de Miro Quesada, ¿no? Miro Quesada. Miro Quesada hizo filosofía de las matemáticas, Francisco Miro Quesada, pero también se interesó por las ideas políticas. Se le considera a Miro Quesada el ideólogo político y humanista de Acción Popular, ¿ya? De Acción Popular, de Acción Popular, ¿ya? De Acción Popular. Ya antes había ideas políticas en lo del APRA, ¿no? Pero bueno, aquí es un corte más humanista, ¿no? Y bueno, el tema de la educación del que estamos hablando, ¿no? Del que hablamos, ¿no? El asunto educativo. Ahora, otro nombre que se suele citar es el de Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel. Enrique Dussel es un pensador argentino en origen que se fue a vivir a México. Es un pensador y teólogo, ¿no? Teólogo, argentino-mexicano. Se va a interesar por todo el discurso de liberación. A él le va a interesar tanto el pensamiento ateo de Augusto Salazar Bondi, de la filosofía de la liberación, como el pensamiento cristiano, ¿no? Del padre Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación. Esa va a ser una base para que él haga un discurso ético, ¿no? Pues una ética que va entre la ética y lo político, que le suelen llamar ética de la alteridad. Alteridad, ética de la alteridad. Alter es el otro, pues, ¿no? En latín. Ética de la alteridad. Y que tiene que ver mucho también con la política del reconocimiento. ¿Por qué? ¿A partir de qué momento yo puedo considerarme un ser enteramente moral? A partir del otro, pues, ¿no? Del otro, o en referente al otro. Por eso le llama ética de la alteridad. ¿Y qué puedo hacer yo con el otro? Bueno, en principio debes reconocer al otro. Reconocer es aceptar. No reconocimiento, ¿qué sería, por ejemplo? No reconocimiento es, por ejemplo, ser racista, por ejemplo. ¿Ya? Ser racista. No es ético, ¿no? No es políticamente correcto ser racista. Claro que hay, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Ya. Eso es parte del discurso moral ético de Dussel, ¿no? De Dussel. Entonces hay una interacción entre el yo y el otro para ver este asunto de lo moral, de la convivencia social, etcétera, ¿no? Ya, pasar a lo siguiente. Bueno, aquí está Deusto, ¿no? El espiritualista Alejandro Deusto, preocupado por el tema educativo.
¿no? Que debe ser completo, no solamente completo, sino también que debe estar orientado en el aspecto moral a esa gente pues que va a dirigir el país, ¿no? Que va a administrar las leyes, ¿no? Bueno, a eso. María Teguer, ¿no? El pensador marxista de corte europeo, un marxista europeizado, un marxismo europeizado como el de los surrealistas, ¿no? De André Breton, toda esa gente. Bueno, ya. Enrique Dussel, Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel. El pensador ético que tiene como base eh, el pensamiento de liberación. Francisco Miro Quesada, ¿no? El filósofo matemático y también humanista, ideológico y político de Acción Popular. Y el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? La teología de la liberación. Vamos a pasar al último punto, que es el problema de la autenticidad. ¿Existe una filosofía auténtica, original, propia en Latinoamérica? Y esa es la pregunta general, ¿no? Bueno, en caso de Salazar Bonde, que ya veníamos comentando, ¿no? Para él no, pues, ¿no? Nosotros básicamente imitamos el modelo europeo, por este asunto de que los europeos nos dominan culturalmente y parte de esa cultura es su filosofía. Por lo tanto, aparece un pensamiento, no sé, positivista en Europa y acá se hace eco tiempo después, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos un pensamiento alienado. Alienus, dijimos, es ajeno en latín, o sea, un pensamiento ajeno, no propio. No tenemos una esencia de pensamiento. Imitamos, ¿no? Somos inauténticos. Estamos siendo dominados. Em, ya, ese es el discurso de Salazar, bueno, Salazar, bueno. Y en el otro lado tenemos a Leopoldo Sea, ¿no? Para Leopoldo Sea, el latinoamericano ya desarrolla una filosofía original desde, bueno, a lo largo de todo el siglo XX, por lo menos, y probablemente desde más antes, dice. ¿Por qué? Para Leopoldo Sea, el latinoamericano reflexiona sobre su propia realidad. ¿Y a qué realidad se refiere? Está la realidad política, ¿no? Las ideas políticas, por ahí estamos hablando de las ideas políticas de acción popular, ¿no? Que desarrolla Francisco Miro Quesada, ¿no? Ya, eso lo ve como algo original, auténtico. O cuando Mariátegui habla sobre las ideas estéticas, ¿no? De algunas cuestiones estéticas aquí en el Perú, ¿no? Cuando habla sobre Vallejo, parece que habla sobre una poeta también peruana, que ahorita no recuerdo su nombre, también aparece en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, o cuando se habla sobre el indigenismo, ya se está reflexionando sobre nuestro propio arte, ¿no? Sobre nuestra propia realidad estética. O por ahí cuando Octavio Paz en El laberinto de la soledad habla sobre la sociedad mexicana, está reflexionando sobre su propia realidad, sobre la propia esencia de lo que sería lo que llaman la mexicanidad, ¿no? La mexicanidad, ¿ya? Eso ya es un pensamiento original para ser. Entonces ya estamos haciendo un pensamiento auténtico, original. Ya, esa es la perspectiva de Leopoldo Sea, ¿no? De Leopoldo Sea, mexicano. Ya, voy a poner las claves. De repente hay alguna pregunta. Voy a reducir esto, voy a abrir el chat. Ya fue la imagen. Ahora sí, ya está. Ya, de repente alguna pregunta, no se haya abierto el chat, ya para ir terminando, ¿no? Nada, si no nos quedaremos ahí, ya, pues. Ya nos estaremos viendo entonces, si no hay ninguna pregunta. A ver, dice Gustavo Gutiérrez. Ya, Gustavo Gutiérrez es un religioso, ¿no? Que desarrolló una de las ramas de lo que viene a llamarse pensamiento de liberación. Claro, está el discurso ateo de Salazar Bondi que habla de liberar al hombre, ¿no? De la dominación cultural, económica, política. Salazar Bondi. En el caso de Gustavo Gutiérrez, habla de una liberación que siempre se ha dado en el ámbito cristiano mediante la fe, la palabra.
pero de mucho no sirve esa fe y palabra que hay en las encíclicas sociales de los papas, ¿no? De proteger al desposeído, ¿no? Alimentar al que no tiene, si el Estado no redistribuye la riqueza. Ah, por un lado, entonces, está el pensamiento cristiano, sobre todo ese de corte social que se ve en las encíclicas papales, pero también está ese precepto marxista de redistribuir la riqueza a la clase más desposeída. Bueno, eso por parte del Estado, como parte de la política económica del reconocimiento, ¿no? Básicamente es eso. O sea, no solamente con palabras, sino también con pan. Dice, algo así, en esencia, es lo que dice el padre Gutiérrez. A ver, dice en la pregunta 2, ¿por qué no podría ser la A? Voy a ver, ya voy a abrir acá aunque yo tengo acá el material, voy a abrirlo por acá. Sí, mejor aquí, porque aquí en el celular me va a demorar. La 2 dice, ¿no? La 2, ¿por qué no podría ser la A? Dice, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver acá. Voy a mover esto acá. Ya. Dice la 2. En el último tercio del siglo XIX, el positivismo promovió el desarrollo científico, tecnológico e industrial de las naciones latinoamericanas para superar las formas sociales persistentes del colonialismo. Claro, básicamente aquí la idea es que la colonia es la sociedad atrasada, si se quiere, ¿no? Hay que salir del colonialismo a una etapa republicana, algo así, ¿no? Algo así. Ya, en la que dice, suscitar el pensamiento metafísico para lograr la emancipación mental. No, no sería suscitar, más bien sería superar el pensamiento metafísico, ya que el positivismo es antimetafísico, es ateo. Claro, si dijera superar el pensamiento metafísico, sí, pues, ¿no? Pero no dice eso, dice suscitar, o sea, provocar que haya pensamiento metafísico, cosa que no manifestarían los positivistas. Ya los positivistas no defienden la promoción de la metafísica, que eso es sinónimo de suscitar, ¿no? Promover, ¿no? Ya está bien la letra C ahí. Ya esto lo vamos a guardar. Ya está. Bueno, en todo caso, nos quedaremos aquí y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿no? Ya, que tengan buenas tardes entonces. Nos vemos. Voy cerrando esto. Ya, hasta luego. Cuídense. Nos vemos.